tenía la escritura abierta y comencé a leer y leí como Jesús estaba en Galilea. Y lo que me ocurrió, hermano, fue literalmente que a mí me pescaron y me metieron adentro de la escritura. Fue como que fue así como me chuparon adentro de la Biblia y quedé adentro. Era como Galilea, y yo adentro, viendo lo que estaba pasando, mirando para los lados, yo empecé a buscar a Jesús inmediatamente, fue mi respuesta. Y empecé a buscar y de repente lo vi que se iba yendo y se iba al desierto. Y yo salí atrás del Señor. Escuchar la voz de Dios es un hecho práctico y sencillo, tan práctico y sencillo como aprender a aquietarnos en la presencia del Señor, aprender a poner los ojos en Jesús, a reconocer el fluir espontáneo del Espíritu Santo en nosotros y a escribir. Ahora, ¿cómo lo hacía Jesús? Porque no necesariamente estamos viendo estas 4 llaves en Jesús, no tenemos un registro que Jesús escribió, otros escribieron, ¿no? Lo que vieron de él. Podría quizás existir a veces un poco de confusión y decir, bueno, entonces si es que no me ciño únicamente a estas 4 llaves, Dios no me puede hablar. Y no es así. Porque en el caso de Jesús, ¿cómo sabemos de cómo él practicaba la oración? Lo tenemos desde que él fue bautizado por Juan en el Jordán y que él recibe el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Fue bautizado ahí por el Espíritu Santo y luego que el Espíritu Santo lo envía al desierto para ser tentado por el diablo. Desde esa instancia en adelante tenemos el registro de cómo Jesús oraba. Y es importante considerar porque algunas de las llaves que estamos viendo, vemos que eran una práctica habitual de parte del Señor. Como por ejemplo, aprender a tener este lugar que hablaba el profeta Habacuc, el capítulo 2, este lugar donde él afirmaba y decía sobre la fortaleza, afirmaré mi pie para ver y oír lo que se me ha a responder. ¿Y cómo lo hacía Jesús? Hay algunos versículos que creo que son bien claves porque nos hablan de cómo él se apartaba y buscaba la soledad. Ahora, ¿solamente Dios le hablaba cuando él se apartaba? No, no era la única manera, porque Jesús es el ejemplo de cómo se vive en el Espíritu. Y nosotros siendo renacidos, habiendo recibido el don del Espíritu Santo, estamos habilitados para escuchar y ser sensibles a la guía y la voz de Dios 24 horas al día. Y Jesús tenía esa facilidad de que él todo lo que hacía era guiado por el Espíritu Santo. De hecho, él como ser humano obró milagros en completa dependencia al Espíritu Santo. Él no lo hizo en su condición de omnipotencia de Dios, sino que fue en su despojo de sí mismo, en condición de hombres, luchó como nos toca luchar a nosotros. Por eso es constituido también un sumo sacerdote tan fiel que puede identificarse con nuestras debilidades, tentado en todo, igual que nosotros, pero él nunca pecó. Entonces, siendo que él era guiado durante el día entero y era una aventura seguramente la vida de Jesús, cómo el Espíritu Santo lo guiaba, cómo iba haciendo este camino de servicio a Dios, cómo el Señor iba abriendo oportunidades. Y resulta hasta impresionante que desde el primer momento el Espíritu Santo lo guía para ser tentado por el diablo. O sea, uno esperaría una guía quizás más productiva, entre comillas, ministerialmente, porque se suponía que ahí iniciaba Jesús su ministerio público. Pero no fue así.
porque él inició su ministerio en el poder del Espíritu. Y para eso era preciso que fuera tentado por el diablo y vencer. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas de Jesús? Porque estas reglas, digamos, o disciplinas de él, seguramente eran tan importantes porque le permitían vivir esa vida diaria a la hora de almuerzo, en la tarde, y poder estar habilitado para ser sensible a escuchar la voz de Dios. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte. ¿Cómo subió? A solas, para orar. No me cabe duda que esto era un ejemplo también tremendo para sus discípulos. Él buscaba, sin duda, su relación con el Padre, porque aún nos dice el libro de Hebreos que él con gran clamor y lágrimas oraba al Padre, al que podía librarle de la muerte, ¿no? Fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, la oración de Jesús servía de ejemplo también para sus discípulos. Y nos dice que al anochecer estaba allí solo. Entonces, para este tipo de oración que hemos estado hablando, la única manera para practicarla es estando solo. No es la única manera como Dios te va a hablar, pero para efecto de esta oración es necesario ver acá cómo lo hacía Jesús. Marcos 6:46. Y después de despedirse de ellos, tuvo que despedirse, muchacho, hasta luego, un abrazo a cada uno, ¿no? Se fue al monte a orar. Se entiende acá, creo que se entiende de que él se fue a orar a solas, porque se despidió. Lucas 6:12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Cómo estuvo? Toda la noche en oración. Lucas 6:12. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Algo ocurría, por algo él se iba o al desierto, buscaba lugares solitarios, y parece que también tenía algo como esa fortaleza donde afirmaba el pie para ver y oír al Padre en el huerto de los olivos, porque parece que iba en distintas ocasiones ahí, inclusive con sus discípulos. Lucas 5:16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si es con frecuencia, podemos ver que esto en sí era una práctica, era parte de su vida espiritual, tener estas instancias donde podía estar con el Señor a solas, independiente, como dijimos, que él estaba habilitado, y quizás por esta vida de dependencia, de cuidar tanto esta comunión privada, que se encontraba siempre en esta situación, digamos, de alerta para escuchar al Señor en su vida durante el día. Podemos quizás pensar que esta es una de las causas. Bueno, lo que sí es que estaba claro que en estos lugares Jesús tenía la oportunidad de estar tranquilo, porque recordemos que a él las multitudes, ya cuando empezó a hacerse famoso, se extiende su fama, empieza a hacerse popular, ¿no es cierto?, donde a veces los panes y los peces despierta tanta admiración, sus milagros, las sanidades, no tenían a veces tiempo ni siquiera para comer. Entonces era una situación también bien caótica. O sea, ustedes se imaginan esas 5.000 personas buscando ser alimentadas, ¿no es cierto?, para que no las podían despedir a esa hora tan tarde. Había siempre era como un bullicio. Yo siento eso, cuando las multitudes lo apretaban. Había una condición bien de ajetreo, digamos, y él provocaba eso también. No solamente las multitudes que se acercaban para escucharlo y ver los milagros, sino que también sus opositores, los adversarios, me refiero a los religiosos, buscando ahí pillarlo. O sea, él estaba sometido a
entre comillas, a un estrés que quizás alguno de nosotros colapsaría en esas circunstancias, pero Jesús libraba con una psicología tan sana, porque libraba parejito, sabía cómo responder, discernía las intenciones de los corazones, sabían por qué estaban preguntando. Aún antes de que hablaran, el Señor ya conocía lo que había en sus corazones. Y eso lo hacía en su condición de Dios Todopoderoso. No, como hombre, porque en Él ciertamente actuaban todos los carismas del Espíritu Santo y estaban presentes los 5 ministerios que hoy día reconocemos como apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. En Él estaba presente todo. Y los dones. Entonces Él podía fluir en esta palabra de ciencia. Ustedes recuerdan a la mujer samaritana. ¿Por qué se queda Él ahí? ¿Cómo fue guiado para no ir y quedarse ahí solo, sabiendo que iba a llegar esta mujer y le entrega una palabra precisa? O encuentros tan preciosos que el Señor tenía en su dependencia al Señor, en la guía del Espíritu. Pero tenía estas instancias donde se apartaba y necesitaba aparentemente la quietud. Por algo decía que con frecuencia, como leímos, se apartaba e iba a lugares solitarios. Era como que él reconocía que necesitaba estas instancias para poder operar en el ministerio tan tremendo que Dios le había asignado. Lo vemos inclusive antes de escoger a sus 12 apóstoles. El que hizo pasó la noche orando. Entonces, en esta realidad de buscar este sitio, este lugar para estar quietos, este gráfico nos puede ayudar, esto para que cada uno mentalmente pueda ver, bueno, ¿cómo estoy ahora en lo que implica estar quieto? ¿Tengo calma física o tengo tensión física? Obviamente que el número 4 indica que estoy en un grado de inquietud, lejos de toda quietud, ¿no? Y el ser humano así, o sea, nosotros vamos a estar pasando entre uno y nos vamos a ir dando cuenta. El estar quietos también implica una atención enfocada, a diferencia que en la inquietud es la distracción. El estar quietos también implica simplemente ser, que es lo opuesto de estar ansiosos. Yo tengo un dicho, a algunos de los hermanos que nos reunimos, se los he dicho, no es bíblico para nada, pero yo les digo, o estamos ungidos o estamos urgidos. Uh-huh. Hay dos posibilidades. Ahora, con esto no estoy diciendo que cuando servimos al Señor, servimos en una actitud de arrogancia, porque entendemos que nos presentamos con todo temor, conociendo nuestras debilidades, que lo único válido en el fondo es la gracia que el Señor puede manifestar a través de nuestras vidas. Pero es distinto estar en una situación de ansiedad que sencillamente ser, simplemente ser. Entonces nos puede ayudar a ver en qué número nos encontramos para que cuando tengamos esos tiempos estemos preparados para aquietarnos. El estar quietos implica también estar receptivo, y que la diferencia sería estar activo. Uh-huh. El ejercicio que van a tener de tarea, porque en esto quiero decirlo, si es que lo que hemos visto hasta hoy día solamente queda en que hiciste en el diario, tuviste un tiempo cuando hicimos el ejercicio acá y no buscaste otras instancias para aquietarte en su presencia, poner los ojos en Jesús, reconocer cómo el Espíritu Santo puede brotar desde tu interior, sea con una visión, un sentimiento, una impresión, un sentimiento del Espíritu, y anotarlo,
si no lo practicas, esto va a quedar sencillamente como algo más. Necesariamente, para que esto se haga carne, y sobre todo en el primer tiempo, les dije inclusive el primer año, hay que practicarlo todas las semanas, o al menos disponer que uno sepa, bueno, tengo un día, y este día, mi día de descanso, o mi día para estar con el Señor, porque de otra manera va a quedar en un mensaje nomás. ¿Cuál es la tarea? Es que en tu diario escoge una de esas preguntas. Señor, háblame por favor sobre el estar quieto o quieta. Otra pregunta puede ser, Padre, ¿cuáles son las mejores maneras para que yo llegue a un estado de quietud interna? Otra pregunta puede ser, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la quietud? Se entiende que le hacemos la pregunta al Señor y has podido practicar de estas 4 llaves para reconocer qué es lo que Dios quiere decirte al respecto a ti en cuanto a esto. La intención, como vimos también, es que dentro de los que estamos acá, o quizás que no están acá probablemente, poder tener a 3 personas en las cuales, después de tener la respuesta, poder compartirlo con ellos, decir, mira, tuve esta tarea, oré al Señor de esta forma, percibí que estuve quieto y esto es lo que percibí, que Dios me habló respecto a la quietud. ¿Qué piensas tú? Esto, ¿cómo recibes esto? Para que no quede en un ejercicio solo personal, sino que vayamos revisando esos elementos que vimos sobre todo al principio de las precauciones, y ahí en boca de 2 o 3 testigos también se pueda constatar esa palabra. Hoy día también vamos a hacer un ejercicio acá, pero este es para que te lo lleves, ¿ya? Mire, puede haber más, pero entiendo que existen 383 referencias a sueño, visión o la palabra vidente entre Génesis y Apocalipsis. A estas referencias. ¿Cuáles palabras? Sueño, visión, ver, mirar y ojos también. Y de los ojos que estamos hablando no son los ojos físicos, los ojos naturales, sino que estamos hablando de esos ojos espirituales o los ojos del corazón. Pregunta, ¿es importante o son importantes los ojos del corazón? Y vamos a ir respondiendo en la medida que pasemos por algunas escrituras. Y primero, que Dios nos manda a meditar en su palabra. Y la meditación, ¿no es cierto?, consiste en ese ejercicio de leer tranquilamente, de volver a releer, a preguntar qué es lo que el texto me dice, aún a preguntarle al texto qué es lo que me quiere decir, preguntándole al Señor, como masticando y volviendo a masticar, como las vacas guardan la paja, rumean, ¿no? Y Dios nos manda a meditar en su palabra. Josué 1:8, Primera de Crónicas 29:18. Si alguien puede leer, por favor, Primera de Crónicas 29:18 y Josué 1:8, esa palabra que tanto citamos a veces de Josué, ¿cierto? ¿Son importantes los ojos del corazón? Número 2, Dios dijo que también se comunicaría a través de sueños y visiones. No solamente la creación misma nos testifica y nos habla de la gloria de Dios, ¿no? Porque el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Él dijo, Números 12:6, por favor, y Hechos 2:17. Números 12:6, sí. Y Hechos 2:17, citando, ¿no es cierto?, a Joel capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Vayan rápido para que no nos demoremos mucho. La creatividad divina viene a través de imágenes. Éxodo 25, 9:22. Lo voy a parafrasear yo, porque es un poco largo, pero aún todo el modelo que Dios le dio respecto al templo a Moisés fue una imagen, una visión que él vio del templo celestial, y él lo llevó acá a lo natural. Si alguien puede leer el 35, Éxodo 35:35.
¿Quién los ha llenado de esta capacidad? El Señor, ¿no es cierto? Él lo hacía. También cuando Dios juzga, usa imágenes. Por ejemplo, Isaías 1:18. Y es un texto que uno lo entiende y es fácil asociar la imagen, ¿no? Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Uno tiende a verlo. También cuando Jesús enseñaba, utilizaba parábolas con imágenes. Mateo 13:34. Siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Jesús vivía y ministraba a partir de visión o viendo. Esto era algo común. Juan 5:19 y 20 era la vida de Jesús. No hacía nada por su propia cuenta, sino lo que veía hacer al Padre, eso es lo que hacía. Y por último, Dios nos aconseja en la noche a través de sueños. Creo que es Job donde mencionaba que inclusive estos sueños lo enviaban para liberarlo del orgullo. ¿Qué dice Salmos 16:7? Y en los sueños uno sueña porque uno ve. ¿Ah? Uno tiene un sueño y hay imágenes ahí también, en los sueños. Bueno, los ojos del corazón. Miren este ejemplo que hagan cuenta que es como un dibujo con este es el telón, ¿ya? Este mismo telón está llevado acá. Esto es como para tratar de explicarlo de una manera. Tenemos una pantalla, ¿ya? La pantalla está, aquí tenemos la pantalla. El Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, va a proyectar en nuestra pantalla interna lo que viene de Él. Pero resulta que este aparatito del proyector, ¿ah? ¿Ya? Pero resulta que yo también tengo un proyector, el proyector de mi mente, ¿no? Ahí donde ayer Juan Pablo nos habló también de la sabiduría del hombre, ¿no? De todo el despliegue de los inventos, del desarrollo y todo lo que el ser humano ha logrado. Y se podría decir que gran parte de eso es a veces el propio proyector, con capacidades que Dios ha dado, pero no es a lo que nos referimos de este proyector del Espíritu Santo, no es lo que viene del Espíritu. Pero también tenemos otro proyector de imágenes que está acá afuera, ¿no? Y que también proyecta en la misma pantalla. Porque tenemos una pantalla y de ahí recibimos estas tres fuentes, o estos tres fuentes de imágenes, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa para esto, lo que estamos hablando de los ojos del corazón, es que el proyector del Espíritu Santo, también las imágenes que el Señor quiera dar, puedan estar reflejadas en esa pantalla. ¿Ya? Ahora, por eso vamos a hablar también de las visiones. Y en la Escritura también tenemos niveles de visión. Y no es que una visión es más importante que otra. No es aquel que tiene visiones a colores o muy vívidas, es más válida o tiene un carácter de mayor autoridad espiritual o tiene mayor revelación que alguien que no experimenta ese tipo de visiones. Primero, tenemos la visión espontánea en la pantalla dentro de tu mente. Que ibas y no sé, estaba ahí en la micro y de repente apareció mi cara, así. Oye, apareció mi cara, ¿sabes qué? Voy a orar por José Miguel. Señor, yo bendigo a mi hermana, donde quiera que él está, cuídalo, prospéralo, en fin. Lo tomaste como una visión. Fue espontáneo, no estuviste orando, pero apareció. Segundo, una visión espontánea mientras estás en oración. Tercero, ver una visión fuera de sí mismo. Hay textos ahí que ustedes los pueden después leer, por favor. Cuarto, tenemos una visión en un trance. Y esto generalmente uno le da como una connotación así media extraña, pero
Fue lo que le pasó a Pedro cuando estaba en el segundo piso orando mientras le preparaban almuerzo. Mientras estaba orando, él tuvo este éxtasis, esta experiencia tremenda donde ve el lienzo, ¿no es cierto? Y los animalitos ahí. Y también una visión de noche o visión que ves mientras duermes. Hechos, y le pido que eso lo puedan leer para entender la importancia también que puede tener un sueño. Hechos 16, del 9 al 10. Mira, tremenda determinación a partir de una visión, cambio de foco, planes, vamos para allá. Ni lo había pensado que le iba a leer. Eso le toca de cerca a Jerry, ¿no? Bueno, algunos principios. Primero, nuestra meta, ser semejante a Jesús, ¿no? Y esto creo que también involucra el poder aspirar a ver lo que Él hace hoy día y nosotros poder hacerlo también acá en la tierra. Y Él, como dijimos, está con nosotros, el ayudador, su espíritu está a nuestro lado, en nosotros también. Y creo que deberíamos también vivir un poco más sobrenatural que solamente en el plano natural. Y no estaría mal cuando oremos el poder mirar a tener visiones también. No las controlamos nosotros, esto es algo que el Señor lo brinda. Yo personalmente, y por eso mismo lo tengo después anotado, se los voy a contar. No, se los voy a contar cuando lo leamos. Algunos principios. Estar a la expectativa de lo que Dios nos quiere mostrar. Esto quiere decir que en estas instancias donde vamos a orar, vamos a ir, pero vamos a estar expectantes. Señor, a ver, ¿qué me quieres mostrar? ¿Cómo me quieres guiar? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Y es muy importante buscar en la visión hasta que termine. Ahí Daniel nos puede enseñar mucho de eso. Daniel 4, Daniel 7, porque hay veces que podemos recibir una simple imagen, pero a veces va a ser, para algunos puede convertirse en una visión, y en la visión, como le ocurrió a Lisandro, ¿eh? ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio y él vio que de repente vio como vio un burrito y que estaba Jesús, y él continuó mirando, y después de eso vino una palabra que le habló al corazón sin que saliera palabra de su boca, pero él continuó, y porque describió también detalles como veía la ciudad. Cuando hay una visión hay que perseverar en ella y mirar hasta que termine, porque así como comienza también va a cesar, pero hay que buscar en la visión también. También hay casos en la Escritura de que podemos tener encuentros con Dios y con ángeles. Ángeles de Dios, obviamente, estamos hablando. Primera de Reyes, capítulo 3, pueden ver ahí también en Daniel 4, Mateo 1:20, ustedes pueden ver ahí después los textos. Algunos principios. Y aquí les voy a contar. Una forma natural de presentar nuestros ojos al Señor, los ojos del corazón, es visualizar o imaginar una historia bíblica. Esto fue, lo digo, es el caso que a mí me tocó, cómo fue la vez que yo tuve esta experiencia, y permitirle a que Él se mueva en la visión como Él quiera y que nos ministre lo que Él quiera. En mi caso, yo tomé uno de los evangelios, estaba sentado, tranquilo, ya tenía mi lugar, tenía los ojos puestos en el Señor, y al empezar a leer y empezar con la disposición de meditar en su palabra, tenía la escritura abierta y comencé a leer, y leí como Jesús estaba en Galilea, y lo que me ocurrió, hermano, fue literalmente que a mí me pescaron
y me metieron adentro de la escritura. Fue como que fue así como me chuparon adentro de la Biblia y quedé adentro. Era como Galilea, y yo adentro, viendo lo que estaba pasando, mirando para los lados, yo empecé a buscar a Jesús inmediatamente, fue mi respuesta. Y empecé a buscar y de repente lo vi que se iba yendo y se iba al desierto. Y yo salí atrás del Señor. Y fui caminando atrás hasta que lo alcanzo. Ahí no les voy a contar ahora todo lo que ocurrió, porque fue muy largo, muy, muy lindo. Pude entender el significado después de casi 20 años. Después de que yo tuve esa visión, me demoré como 20 años en entender qué es lo que significaba una imagen que el Señor me había dado. No entendía. Fue un cactus, entre paréntesis. Y en el cactus arriba había una regadera. Y yo pescaba esa regadera, no le voy a contar todo, ¿eh? Pero yo pescaba esa regadera y yo regaba el cactus. Bueno, esa imagen yo no tenía idea qué podía significar. Y después el Señor me habló, me mostró qué es lo que era, así que... Y hubo muchas cosas que pasaron, pero fue a partir de esto, de haber estado tranquilos y ocupar la misma escritura, y el Señor permitió que tuviera esta experiencia de una visión. No tiene que ser así para todos, pero te puede ocurrir así o sencillamente una imagen. Pero creo que es útil presentar nuestros ojos al Señor y utilizar aún la escritura para eso. Uh-huh. Y que Él se mueva como Él quiera. Bueno, vimos el detalle de los proyectores, ¿no? Siguiendo esa figura de tenemos una pantalla interna, 3 proyectores. Veo instantáneamente cortar toda imagen puesta en el ojo de mi mente por Satanás. Y nos damos cuenta porque esas imágenes obviamente que no le glorifican, no expresan el carácter de Cristo, no van a estar teñidas con la sabiduría de lo alto, que es pura, que es amable, benigna, pacífica, que está revestida de entrañable misericordia. No vamos a ver presente ahí seguramente ninguno de los aspectos del fruto del Espíritu. Entonces, toda imagen, y que son imágenes que no las podemos controlar de repente, pero debo cortarlas inmediatamente, rechazarlas eso. Y esto sucede a veces mientras estamos orando. Uh-huh. Debo presentar los ojos de mi corazón al Señor para que Él las llene. Así me preparo para recibir. Y el Espíritu Santo proyecta en mi pantalla interna la visión que Él desea que yo vea. El caso de Juan es muy, muy precioso, todo el libro de Revelaciones, ¿no? De Apocalipsis, como él estando en el Espíritu en el día del Señor, estaba en el Espíritu, ¿no? No estaba en la carne, entonces se entiende que no estaba en una situación ni de ansiedad, sino que estaba bien posicionado para ver todo lo que escribió en este libro tremendo. Ahora, hay algunos obstáculos, muchos, acá hay algunos que creo que es importante considerar los obstáculos para ver. Y entendiendo que hay algunos que van a ser más propensos a recibir imágenes, a ver visiones, y otros que no. Pero uno de los obstáculos creo que es despreciar lo visual e idolatrar lo racional. O sea, que este tema de ver, de buscar a tener visiones, como ¿por qué tener experiencias si en realidad estamos fundamentados en nuestras convicciones? No necesito experiencias. Y la verdad que nosotros ciertamente nos movemos por fe, estamos firmemente arraigados en la verdad de la palabra, pero creo que el Señor quiere darnos experiencias que podamos también gustar y que es parte de los poderes del siglo venidero. De poder gustar también lo sobrenatural. Porque yo
no sé, podría estar casado, ¿no es cierto? Y decir, mira, no, yo sé que mi esposa me ama, tenemos un pacto, hay un voto matrimonial, pero yo necesito una relación y creo que con el Señor también necesitamos relacionarnos con Él. Es nuestro amado, es nuestro novio. Va a ser el esposo de la iglesia y Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces, otro detalle es temor de entrar en el ocultismo. Temor de que no, yo estaré esto, no, yo no necesito porque en esto estoy entrando en un área que es frágil, es delicado, creo que mejor por temor no entro en esto. Y vimos que si ocupamos los salvaguardas que vimos al principio, ¿no es cierto? Tenemos el paragüita bien puesto, tenemos el cuidado de los puntos que tocamos, ¿no es cierto? No hay absolutamente nada que temer, nada que temer. No, temor a la codicia, orgullo, o, pucha, no, yo voy a ver esto y me voy a convertir en el profeta Peñalolén, ¿ah? No es así. Otro temor a ser usados por Dios, porque algunos entienden que me meto con Dios y yo creo que Dios sí me puede hablar. Y algunos inclusive tienen temor porque dicen, no, pues, y me meto en eso, después el diablo me va a atacar. Yo he escuchado eso, ¿eh? Muchas veces. No, porque si empiezo a servir a Dios así dedicadamente voy a tener problemas, porque vaya a tener problemas igual. Pero no temor a ser usados por Dios. Temor a ver algo desagradable. Sí, y la verdad es temor a ver algo desagradable, inclusive a ver demonios, a ver aspectos del mundo espiritual que me puedan causar temor, y algo así. Y la verdad que al presentar nuestros ojos al Señor, lo que Él quiera mostrarnos, ¿no?, va a ser para nuestra edificación, la edificación de otros. Entonces probablemente no te van a andar mostrando demonios. Muchas veces las personas ven demonios porque hay ciertas barreras espirituales que fueron derribadas y muchas veces al venir al Señor tienen que renunciar, confesar, sobre todo subir en prácticas o personas que venían con una herencia dadas las premoniciones, por ejemplo, o a tener sueños que predecían, no necesariamente eso venía de parte del Señor. Y entonces es un obstáculo tener temor a entrar en esto por ver algo desagradable. Obstáculos, cadenas de pornografía, pactos sexuales, fantasías sexuales. En esto creo que hay un tema y no solamente para esto, creo que uno de los obstáculos más importantes hoy día en la iglesia y en los varones principalmente tiene que ver con la pornografía. O aquello que ofrece de repente internet, vistas rápidas, y eso, o la misma televisión, creo que es un obstáculo para ver. Y bueno, la reina es la incredulidad. No, a mí no, a otro quizás sí. A mí no. Vamos a tomarnos un ratito para que podamos hacer un ejercicio personal. ¿Qué les parece? Y escoger una pregunta y poder después, si tenemos una respuesta de parte del Señor, compartirla. ¿Qué tan importante es usar los ojos de mi corazón? Puede ser una. Otra, ¿cómo he estado usando mis ojos espirituales? Preguntándole al Señor, ¿no? Señor, ¿cómo quieres que use los ojos de mi corazón?